Hola, un saludo para ti que inviertes parte de tu tiempo en tu propia formación. Hoy te traigo el resumen de los puntos más importantes del libro Véndela a la mente, no a la gente. Un libro de neuroventas muy interesante del autor Junior Clary, el cual vamos a trabajar en dos videos. Un primer video en el cual abordaremos la parte conceptual de las neuroventas y un segundo video en el cual compartiremos varios tips de ventas que el autor nos regala, que serían la parte práctica. Este libro busca dar respuesta a la pregunta de cómo funciona la mente de un consumidor en un proceso de compra. Para ello, el autor y su grupo de colaboradores realizaron un estudio con 420 personas adultas, entre hombres y mujeres, los cuales clasificaron en 3 grupos por edades, y con el uso de la tecnología en una venta real se tomó registro de su actividad eléctrico-cerebral, su ritmo cardíaco, sus movimientos oculares, la temperatura corporal. Toda esta información fue procesada en un software especial que mediante cálculos matemáticos logra identificar qué estímulos del argumento de ventas utilizado por el vendedor generaban un mayor o un menor impacto en la mente del comprador. Para darle más precisión a esta información, los participantes del estudio eran entrevistados por psicólogos y antropólogos, los cuales profundizaban en los elementos del proceso de ventas que específicamente activan la mente del comprador. A este estudio es el que conocemos con el nombre de neuroventas. ¿Qué son las neuroventas? Las neuroventas es la ciencia que estudia el funcionamiento de la mente humana en los procesos de compra de un bien o un servicio. ¿Qué nos enseña las neuroventas? Principalmente las neuroventas nos enseñan primero a construir discursos de venta poderosos, lo que traduce en vender más hablando menos. Segundo, nos enseña que las ventas dependen del tipo de cliente, entender que todos los clientes son diferentes. Y tercero, que debemos involucrar los 5 sentidos en un proceso de venta. En la diapositiva podemos ver algunos de los indicadores que arrojó el estudio. Un indicador que nos dice que el 85% de las compras son inconscientes. El autor dice que pareciera que supiéramos el por qué compramos lo que compramos. Sin embargo, hay otros factores que influyen en nuestra decisión. Por eso él afirma que el 85% de nuestras compras son inconscientes. Otro indicador del estudio es que un discurso de ventas estructurado, aplicando las neuroventas, puede influir hasta en un 70% en la decisión de compra de un cliente. Y también demostró que en las ventas, al igual que en la comunicación, el lenguaje no verbal impacta hasta en un 93% en la percepción positiva que le generamos al cliente de nosotros y de nuestro producto. Para este estudio se tomó como base la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, que vamos a ver a continuación. Paul MacLean, un psicólogo estadounidense que formuló la teoría del cerebro triuno, y él afirma que el cerebro fue desarrollado por capas a través del proceso de evolución. Una primera capa, que fue la primera que se formó y que es la parte del cerebro que se encarga de controlar los comportamientos instintivos y que se centra en las actividades más básicas de supervivencia del ser humano, a la cual él llamó el cerebro reptil. Opera instintivamente y su respuesta es huir o atacar si se siente amenazada o se siente en peligro. Tenemos una segunda capa a la cual él denominó el cerebro límbico y es el encargado de la administración de nuestras emociones. Su respuesta es la evasión si siente desagrado por algo o por alguien, o atracción si siente gusto. Y una tercera capa, característica de los mamíferos evolucionados y la que es la responsable del pensamiento avanzado, a la cual la llamó neocorte. Su respuesta es desde el razonamiento, es el cerebro pensante de los 3, es el cerebro que le gusta buscar razones. Según Paul MacLean, cada capa es un cerebro distinto que opera con su propia inteligencia, su propia objetividad, su propia memoria, aunque los 3 estén interconectados biológicamente. Esta información es muy importante tenerla en cuenta para entender qué sucede en la mente del consumidor, porque en cada compra existe un componente del comportamiento racional, límbico y reptil que influye en su decisión. Según el autor, el cerebro reptil es la parte que determina lo que compramos. Todo lo que el ser humano compra, lo compra para su supervivencia, para no estar en peligro, sentirse seguro y, entre comillas, tener el control de él y de todo lo que está a su alrededor. En la actualidad, la supervivencia está representada en diferentes necesidades, como por ejemplo, un empleo estable, una buena casa, un buen colegio para los niños, etc. El autor a estas necesidades las denomina códigos reptiles. El ser humano constantemente busca llenar estos códigos reptiles o satisfacerlos. Sin embargo, según el autor, el detonante que activa y hace actuar al hombre es el miedo a perderlos o no poder satisfacerlos. Los psicólogos manifiestan de que existen alrededor de 30 o más códigos reptiles. En el libro se resumen 10, el autor los recoge, y estos 10 códigos reptiles vamos a observar qué necesidad o qué código reptil satisface y el miedo que activa cuando compramos X producto. Entonces vamos a mirarlo. El primer código reptil es el código, el reto del reconocimiento. Todo ser humano
tiene necesidad de ser reconocido y es competitivo a su vez. Segundo código es el placer o la satisfacción. El tercer código es que el ser humano tiende a buscar el control y el orden. El ser humano tiende a ser aceptado o necesita ser aceptado. El ser humano debe sentirse seguro, debe sentir protegido. Eso es un código reptil. El código reptil de la exploración. El ser humano quiere experimentar, quiere conocer el mundo. El código de la familia o herencia. Y es que el ser humano tiende a ser un buen proveedor. El código de la trascendencia y el legado. Y es que todo ser humano quiere dejar trascendencia, quiere trascender, quiere dejar hijos que sigan, que continúen con su trabajo. El código de la libertad y la autonomía, que habla de que todo ser humano quiere expresarse libremente, expresar su individualidad. Y el código del ser humano, que lo invita al poder. El ser humano por naturaleza quiere ser dominante de su raza. Entonces aquí con un ejemplo lo vamos a ver muy rápidamente. Un producto como por ejemplo, tenemos un atleta de alto rendimiento y él compra productos deportivos de alta calidad porque quiere reconocimiento. ¿Qué código activa o qué miedo tiene? Es el quedar desclasificado en las competencias. Una persona compra un viaje, ¿qué miedo lo activa? El miedo de enfermarse por estrés. Todo no puede ser trabajo para él. Una persona compra una agenda. ¿Por qué? Porque su código le dice que tiene que tener el control. ¿Qué miedo lo activa? El miedo al caos, el miedo al desorden. Una persona compra productos de marca porque su código de pertenecer, él quiere sentirse aceptado. ¿Qué miedo lo activa? El miedo al rechazo. Él tiene miedo a sentirse rechazado. Una persona compra ropa porque quiere estar protegida, tiene miedo a los cambios climáticos. Una persona compra tecnología porque su código de exploración le dice que eso le puede ayudar a descubrir el mundo. ¿Qué miedo lo activa? El miedo a quedar desactualizado. Una persona compra una casa porque quiere ser un buen proveedor para su familia, quiere dejarles herencia. Una persona tiene hijos o compra la idea de tener hijos porque su código le dice que tiene que dar trascendencia. ¿Cuál es el miedo? A no dejar a alguien que lo sustituya en el momento en que él falte. Una persona compra cursos de baile porque su código le dice que a través del baile puede expresar su libertad. ¿Cuál es el miedo que activa eso? El no poder expresarse. Y una persona compra un traje elegante porque su código le dice que con eso genera impacto, se va a ver más dominante, más persuasivo. El miedo que activa es que no pueda generar el impacto que él desee. Aquí la pregunta es que nosotros, como vendedores, sepamos cuál es el código reptil que nuestro producto o servicio satisface. Una vez satisfecho el código reptil, debemos entender cómo las personas toman decisiones. Para tomar decisiones, el cerebro de una persona necesita 3 alternativas o 3 escenarios. Necesita 3 exactamente, 2 no porque son muy poquitos, ni 4 porque serán muchos y generan confusión. Si nosotros no hacemos 3, el cliente va a renunciar a nuestro ofrecimiento. Estos escenarios en primera instancia parecen racionales, sin embargo, el impacto que se genera en el comprador es emocional. Como vendedores es importante en las ventas construir escenarios emocionales positivos para el cliente que favorezcan su valoración positiva de él hacia nosotros y hacia nuestro producto o servicio. Ojo, los escenarios son emocionales porque hay que tener en cuenta que la decisión de compra al final es racional. Este punto lo vamos a dar más claro en el siguiente ejemplo. Para el ejemplo vamos a utilizar a un cliente que desea comprar un polo o una camiseta. Entonces nosotros como vendedores le vamos a colocar 3 escenarios de acuerdo a la teoría de las neuroventas. Le vamos a colocar un primer escenario en el cual desde lo racional le vamos a decir que le tenemos un polo que está de moda, un segundo escenario donde le vamos a decir que le tenemos un polo clásico y un escenario donde le vamos a decir que tenemos un polo económico. El cliente como tal va a sentir emociones, él va a pensar que si compra el polo que está de moda se va a sentir reconocido porque está en la moda. Si él compra el polo clásico, él se va a sentir inteligente, se va a sentir una persona adulta. Y si compra el polo económico, de pronto se va a sentir minimalista, va a sentir que está haciendo una inversión poca en algo que realmente no es tan importante. Para el ejemplo, nuestro comprador se decidirá por la opción 2, la decisión de compra racional, aunque lo que está comprando realmente es la emoción de sentirse inteligente. En este caso, como vemos, el cliente escogió sentirse inteligente y por eso compró el polo clásico. Generalmente las ventas no son tan sencillas, por lo que es necesario conocer cuál es el proceso de toma de decisiones de las personas, a lo que el autor denomina la trinidad de la toma de la decisión, que no es otra cosa que la fórmula que decide la compra. Inicialmente, como vendedores, debemos llamar la atención del comprador. ¿Cómo lo podemos hacer? Hablando de la eficiencia y la efectividad de los productos con estadísticas favorables o desfavorables, no importa. ¿Cómo más lo podemos hacer? Lo podemos hacer buscando elementos conocidos, hablándole
de cosas que muy posiblemente el cliente conozca. Ojo, importante acá, iniciar el discurso con elementos conocidos y posteriormente los novedosos. No podemos hablar primero de los novedosos porque el cliente de pronto se nos va a espantar. Inicialmente hablemos de lo conocido, luego hablamos de lo novedoso, expliquemos, hagamos que comprenda, permitamos que él nos manifieste sus dudas, demos una buena respuesta, generemos expectativa. Lo segundo, como vendedor, es generar una conexión emocional positiva en el cliente de ti y de tu producto o servicio. ¿Cómo lo puedes hacer? Permítele que experimente con el producto, que lo deguste. ¿Cómo más podemos generar impacto emocional? Involúcrate emocionalmente con él, empatiza, genera una conexión emocional, permite que el cliente exprese sus emociones, compréndelas y acalla sus miedos. Cuenta de las experiencias emocionales positivas, haz que ese proceso sea sencillo. Y tercero, debes enviar el mensaje del por qué él necesita el producto para su vida y cómo le va a ser de utilidad para su supervivencia. Recordemos los códigos reptiles. Esto lo puedes hacer, favorece la asociación de elementos conocidos, ayúdalo a clasificar y categorizar y muéstrale todas las oportunidades o todas las posibilidades que tiene con nuestro producto. Para lograr la venta, debemos activar estas 3 respuestas cerebrales en el cliente. Importante, al agregar una mayor conexión emocional con el cliente en el proceso de ventas, su decisión será mucho más rápida. Recordar que como vendedores somos el puente que permite relacionar al cliente con el producto. En este proceso de decisión, una herramienta muy poderosa son las historias, las metáforas o las analogías, para que el cliente tome acción. Ya lo vamos a explicar con el siguiente ejemplo. Vamos a analizar un ejercicio de venta de un bien inmueble en un conjunto cerrado. Para el siguiente ejemplo vamos a utilizar una historia que contiene estadísticas y es acerca de una persona que está vendiendo una casa en un conjunto cerrado. El autor nos recomienda que para llamar la atención, que es recordemos la tarea de la decisión, llamar la atención, conectarnos emocionalmente y darle el mensaje de recordación, que sería lo mismo llamar la atención, activar el deseo y reforzar la razón. Inicialmente, para llamar la atención, podemos utilizar una historia negativa. Acá para el caso, vamos a utilizar una historia con estadísticas y le vamos a decirle al cliente: ¿sabías que más de 30 niños murieron atropellados jugando en las calles frente a sus casas en los últimos 4 meses? Con la historia negativa ya llamamos la atención del cliente. Ahora vamos a activar su deseo. ¿Cómo lo activamos? Contándole una historia positiva. Cuando nosotros activamos el deseo, lo estimulamos a que nos dé una respuesta rápida. Por eso dice que se logra la acción. Con la historia positiva se logra que el cliente se decida. ¿Y qué le vamos a decir a nuestro cliente en el ejemplo? Vivir en un conjunto con ciclovías seguras y mantener a nuestros hijos protegidos de accidentes no tiene precio. Y con eso ponemos al cliente a que empiece a decidir mucho más rápido. Luego de activar el deseo, ahora vamos a reforzar la razón. Cuando hablamos de reforzar la razón, estamos hablando de que le vamos a hablar al cerebro racional dándole una justificación de la acción que acaba de hacer o dándole una justificación por la decisión que va a tomar. Y lo hacemos con una historia neutra. Para este caso le vamos a decir al cliente: no importa si usted invierte acá o en otro lado, sin embargo, nunca escatime en la seguridad de sus hijos. Importante, entre más soportadas tengas tus historias con información reciente, obtenida de buenas fuentes y en lo posible escrita, vas a generar un mayor impacto. Por naturaleza, el ser humano es visual y le va a dar más crédito a lo que vea escrito. Ahora vamos a ver otra herramienta poderosa de las neuroventas que nos dará más información acerca de cómo funciona nuestra mente en los procesos de compra, y es el valor simbólico. ¿Y qué es el valor simbólico? Es el valor de las cosas por lo que representan o significan que por lo que son. Un ejemplo de esto pueden ser las vacas o el ganado vacuno, el cual para muchos países o para muchas regiones es sacrificado para el comercio de carne. Sin embargo, en la India, para las personas de este país que practican el hinduismo, la vaca es un animal sagrado. Como podemos darnos cuenta, el producto en este caso es el mismo. Sin embargo, su valor simbólico es diferente. ¿Cómo se forma el valor simbólico? El valor simbólico se forma primero con tu opinión personal o individual y se trata de tus juicios y posiciones frente al tema. Está un segundo componente que es el componente cultural o la opinión colectiva, que es el significado del producto o servicio para tu comunidad, y eso representa un 30% en la decisión de tu compra. Y está la parte biológica, que es entender que por naturaleza todos los seres humanos somos iguales, y eso representa un 55% de la decisión de compra de un cliente. El valor simbólico nace como una mezcla de las necesidades biológicas con la cultura de una región. Si como vendedor podemos llegar al valor simbólico en un proceso de ventas, lograremos una conexión emocional absoluta con el comprador. Y como lo dijimos anteriormente, el componente emocional es determinante
para acelerar el proceso de decisión favorable, es decir, que el cliente nos compre y nos siga comprando. El valor simbólico en últimas es el motivo por el cual las personas nos compran o compran cosas. También es importante saber que todo producto nos debe vender tres cosas, desde lo emocional a lo que llamaremos la escalera emocional de la decisión. Esta información es importante porque nos suministra recursos para ir estructurando nuestro discurso desde lo emocional y de esta manera generar una conexión fuerte con el cliente. Y como sabemos, conectar emocionalmente con el cliente es una práctica ganadora. Como lo hablamos anteriormente, todo producto nos debe vender tres cosas desde lo emocional. Lo primero es seguridad, lo segundo es el confort y lo tercero el placer. Puede ser que nos venda otras cosas, pero para el cerebro lo más importante, para el cerebro emocional lo más importante van a ser estas tres: la seguridad, el confort y el placer. En el ejemplo que comentamos, la mujer va a comprar un auto para andar con su niño. Desde el punto de vista de la seguridad, nuestro discurso debe tener un componente que le brinde a ella la emoción de sentirse segura. Le vamos a decir, para este caso, lo más importante del carro es la seguridad para su hijo. Tiene sistemas de 6 bolsas de aire o airbag, tiene sensores para bloquear las puertas, etc. Desde el confort, le vamos a decir que este carro es cómodo, cuenta con aire acondicionado, tiene un baúl amplio para llevar las cosas de su bebé, etc. Y desde el placer, le vamos a decir a nuestro cliente, este carro cuenta con dispositivos de entretenimiento modernos para mantener a los niños juiciosos y los pagos son tan bajos que sentirá placer de realizarlos. Pues como nos damos cuenta, le estamos generando tres emociones positivas para que el cliente se anime a tomar la decisión de compra. Con esto terminamos. La construcción de nuestro discurso de ventas tiene que partir desde lo racional. Con eso capturamos la atención del cerebro reptil del cliente. Para ello, debemos hablarles de la efectividad y de la eficiencia del producto. Muy importante, disponer de material de apoyo escrito. Recuerda que el ser humano por naturaleza es visual. Lo segundo es generar escenarios emocionales placenteros o hedónicos para el cliente, en los cuales el cliente experimente, se divierta. Con esto el producto adquiere un significado emocional para él. Importante en este punto que nuestro discurso de ventas siga las recomendaciones de la escalera emocional de decisión, que nos dice que todo producto debe vender seguridad, confort y placer. En este segundo paso nos estamos comunicando con el cerebro límbico o emocional determinante en la decisión de compra. Y como tercero, hablarle al cerebro racional, por lo que nuestro discurso de ventas debe hacer énfasis en lo que representa nuestro producto o servicio en su historia personal. Es decir, hablarle del valor simbólico, que es la razón por la que todos compramos o adquirimos productos. Recuerda, las ventas son un viaje en el cual tú ayudas a tu cliente a que se relacione con el producto y el servicio. Y en ese viaje debes mezclar en buena medida los tres elementos que acabamos de mencionar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención. Si el contenido les aportó valor, por favor, darle un like. Hasta el próximo video. Muchas gracias.